Hola amigos y amigas, vamos con un video de física sobre la primera ley de Newton. Vamos a explicar los conceptos básicos y los principios fundamentales para entender esta ley. Entonces, espero les sea de mucha ayuda. Y para finalizar, una copla. Una vez un armadillo se cayó de una escalera y cuando se levantó, ya estaba desarmadillo. O sea, desarmadillo, desarmado, sí, o sea. Vamos con el video. Vamos a hablar sobre la primera ley de Newton, pero para esto necesitamos tener unos conocimientos previos. Entonces vamos a definir algunos conceptos necesarios para entender esta primera ley. Iniciamos con el concepto de fuerza. Una fuerza es una acción que puede variar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo o producir deformación sobre él. Entonces yo tengo un cuerpo. Si aplico una fuerza, pues cambia el estado de reposo. O si el cuerpo se está moviendo a velocidad constante y llega alguien y lo empuja, pues también estoy aplicando una fuerza. Entonces básicamente la definición de fuerza es eso. Además de eso, puede variar el estado de reposo de movimiento o producir deformación. ¿Cómo produzco deformación? Imaginemos que Pepito está moviendo una caja. Bueno, una caja no, el sofá. Está moviendo el sofá. El sofá es cuadradito. ¿Listo? Entonces Pepito está moviendo el sofá. Acá tenemos a Pepe fuerte, feliz empujando el sofá. Entonces, ustedes lo han hecho. Si no empujan con la suficiente fuerza, pues el sofá, como tiene acá unas espumas, se va a hundir. Entonces estamos deformando el sofá. Eso es una fuerza que puede moverlo o producir deformación. ¿Qué será la fuerza neta? La fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Entonces, en este sofá no solo actúa la fuerza de Pepito, también hay otras fuerzas que vamos a ver más adelante. Hay unos tipos de fuerza. La fuerza de contacto, entonces Pepito en este momento está tocando el sofá y lo está empujando. Entonces la fuerza de contacto es aquella fuerza en la que interactúa directamente quien hace la fuerza y el elemento. Por ejemplo, en este caso, Pepito está tocando la fuerza que le estoy haciendo a este lápiz. Yo estoy tocando el lápiz. Hay otro tipo de fuerzas que es la fuerza de acción a distancia. En este tipo de fuerzas yo no toco el elemento directamente. Por ejemplo, la fuerza de atracción de la Tierra sobre nosotros. Nosotros podemos ir en un avión y así, estando en el avión, la Tierra está haciendo una fuerza sobre nosotros. No nos está tocando, pero sí está haciendo la fuerza indirectamente. Entonces, estas se llaman fuerzas de acción a distancia. Ahora, bueno, hay fuerza, ya sabemos que es una fuerza. ¿Cómo se mide una fuerza? ¿O cuánto vale una fuerza? Entonces, primero que nada, las unidades de fuerza en el sistema internacional son los newtons. Y un newton es igual a 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo cuadrado. Entonces, cuando les pregunten, dígame cuánto vale esta fuerza, usted va a decir 5 newtons, 6 newtons, 7 newtons. Entonces, si vamos a eso, ¿cómo se miden las fuerzas? Entonces, las fuerzas se miden mediante la ley de Hooke. ¿Y qué es esta ley? Me dice que la fuerza, una fuerza cualquiera, es igual a una constante por la deformación. Esto lo podemos ver en los resortes. Entonces, si yo tengo un resorte, cada resorte se elabora de acuerdo a una constante K llamada constante del resorte. La fuerza que se aplica será igual a ¿qué? A esa constante por la deformación. ¿Y qué es la deformación? Yo tengo aquí el resorte normal. Y si yo aquí le aplico una fuerza, ¿qué pasa con el resorte? Pues si yo la aplico hacia abajo, se va a estirar. Entonces la deformación será lo que se estiró. Entonces digamos que aquí el resorte normal medía 5 metros. Y estirado mide 6 metros. Entonces, ¿cuánto vale X? X será lo que se estiró. ¿Cuánto se estiró? Pues se estiró 1 metro. ¿Listo? Y la fuerza que apliqué, ¿cuánto valdrá? La fuerza será la constante que pues
cada resorte la tiene. Este dato normalmente se da, digamos, 10 por la deformación, por 1. Entonces la fuerza será 10 newtons. Recuerden las unidades, newtons. ¿Listo? Entonces, para medir las fuerzas, utilizamos la ley de Hooke. Ahora, veamos algunas fuerzas comunes. Entonces, la primera fuerza que vamos a conocer es el peso. El peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre cualquier cuerpo. En este caso, tengo una caja, entonces será esa fuerza que ejerce la Tierra sobre el centro de gravedad de la caja. Lo denotamos con la letra W y siempre va a ir hacia el centro de la Tierra, entonces siempre va a estar en dirección vertical hacia abajo. ¿Listo? La segunda, la fuerza normal. Si tenemos la misma caja y está sobre una superficie, digamos que está sobre una mesa, entonces la mesa le está haciendo una fuerza a la caja, pues para que no se caiga, ¿no? Entonces esta se llamará la fuerza normal. La fuerza normal es perpendicular a la superficie, entonces miramos la superficie de la mesa y la fuerza normal es perpendicular. ¿Qué quiere decir? Que forman un ángulo de 90 grados. Se denota con Fn o simplemente n y siempre va a ser perpendicular a la superficie donde estemos y va a ir hacia el cuerpo, en dirección hacia el cuerpo. Entonces, por ejemplo, miren, tenemos esta cajita que está en esta superficie. La superficie está inclinada. Entonces, la fuerza normal será perpendicular a la superficie y en dirección a la cajita. ¿Listo? Luego tenemos la fuerza de rozamiento. Como su nombre lo indica, es la fuerza de roce. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de Pepito, si Pepito está empujando el mueble, acá tengo el mueble y Pepito lo está empujando. Está fuerte el día de hoy Pepito y muy colaborador. Entonces, cuando Pepito lo empuja, acá en el suelo hay una fuerza que impide que se mueva, que es la del roce de la caja con el piso. Bueno, del mueble con el piso. Entonces esta se llamará fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. Si yo voy para allá, la fuerza de rozamiento va para allá. Va opuesta al movimiento. ¿Listo? Entonces la dirección vemos que pues va hacia la izquierda. Y la última que vemos es la tensión. La tensión ocurre cuando tenemos cuerdas. Por ejemplo, si usted tiene acá una polea y Pepito hoy está muy trabajador. Pepito está levantando un mueble al segundo piso. Entonces aquí lleva el mueble Pepito. Vemos que si yo tengo acá una cuerda, bueno, aquí está una poleita. Bueno, entonces si Pepito está tirando esto, yo veo que aquí la caja tiene una fuerza que se llama la fuerza de tensión y la denotamos con la letra T. La fuerza de tensión siempre va en dirección a la cuerda. Entonces, esta existe cuando tenemos cuerdas, cuando hay alguna cuerda que está suspendiendo pues algún elemento. Entonces, pues, estas son las fuerzas más comunes. Ahora sí podemos expresar el principio de inercia, que básicamente es la primera ley de Newton. La primera ley de Newton es el principio de inercia y nos dice que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es esto? Rectilíneo uniforme, o sea, velocidad constante. Si no actúa ninguna fuerza sobre él, o si la fuerza neta que actúa sobre él es nula. O sea, la fuerza total es igual a 0. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre de los cuerpos. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Entonces, el diagrama de cuerpo libre, por sus siglas DCL, normalmente se conoce como DCL, será sacar el cuerpo y dibujar todas sus fuerzas. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Pepito está tirando su mueble con una cuerda, esto es una cuerda,
y pues lo está tirando hacia la derecha. Entonces nos piden dibuje el diagrama de cuerpo libre de la caja. Entonces, como su nombre lo dice, cuerpo libre, debemos sacar ese cuerpo. Entonces sacamos la caja y empezamos a dibujar cada una de las fuerzas. Entonces, de las fuerzas que vimos anteriormente, ¿cuáles hay en la caja? ¿La caja tiene peso? Sí. Entonces la primera que dibujamos será el peso. El peso, recuerden que siempre va hacia abajo, va hacia el centro de la Tierra y lo representamos mediante la letra W. ¿Listo? ¿Cuál sigue? ¿Qué más vimos? La fuerza normal. Si vemos aquí la caja va sobre una superficie. Dijimos que la fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie y en dirección hacia el cuerpo. Entonces la fuerza normal irá en dirección al cuerpo. La fuerza normal. ¿Qué más fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza de la tensión. Recuerden, mire, les dije, siempre que tengamos una cuerda habrá una tensión. Entonces aquí la cuerda estará tirando la caja, o sea que la tensión irá hacia el lado derecho. Recordemos, la fuerza de tensión siempre va en dirección de la cuerda. ¿Y qué nos falta? Si yo estoy tirando la caja a la derecha, el piso me está generando una fricción, un rozamiento que se opone. Entonces, si la caja va a la derecha, la fricción va hacia la izquierda. Entonces la dibujamos en nuestro diagrama. En nuestro diagrama observamos que la fuerza de rozamiento se opone. La fuerza de rozamiento se opone al movimiento, es decir, que la caja va hacia la derecha, pero la fuerza de rozamiento va hacia la izquierda, siempre va en dirección opuesta. Entonces, con esto ya tenemos todas las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo. De acuerdo a la primera ley, la suma de todas estas fuerzas debe ser 0. Entonces, próximamente veremos cómo calcular algunas fuerzas. De momento vimos todas las generalidades de la primera ley. Espero les haya servido y nos vemos en la próxima.